En este tutorial vamos a reducir circuitos con resistores. El primer caso es el mostrado en pantalla. Así que te invito a pausar el video, a reducir el circuito y luego continuar viendo el video para verificar cómo fue la reducción. Este circuito tiene 4 resistores y una fuente. Y voy a copiar el circuito para irlo reduciendo. Así que vamos a trabajar con el circuito de la izquierda. Y vamos a estudiar el flujo de la corriente. Note que la corriente sale del terminal positivo, pasa por R1 y se encuentra con un nodo, que sería este punto. En ese nodo tenemos una corriente que fluye por R3, otra corriente que sigue por R2, y otra corriente que fluye por R4. Note que en este punto encontramos otro nodo donde se unen corrientes. Las corrientes se unen en ese punto, la de R2 y R4. Sigue la corriente fluyendo por el alambre horizontal de abajo y se unen nuevamente aquí la del 3 con esa combinación del 2 y el 4 para finalmente combinarse en la corriente original y llegar a la fuente. Podemos decir que dado este primer nodo aquí, como el resistor 2, 3 y 4 están conectados en ese nodo, esos 3 deben estar en paralelo. Pero para ver esto vamos a hacerlo poco a poco. Si uno considera R2 y R4, note que evidentemente estos están en paralelo. Bien, así que yo podría en este circuito de la derecha eliminar R2 y donde está R4 pues escribimos R24. Y por lo tanto estos dos resistores van a ser reducidos a este resistor. Y vamos de este circuito a este. Pero note que si vemos fluir la corriente de nuevo acá, tenemos la corriente que pasa por R1 y en ese nodo tenemos una corriente que ahora pasa por R24 y sigue este camino. Y tenemos la corriente que va por R3. Y tenemos el nodo de la parte inferior izquierda. Así que vemos que R24 y R3 están en paralelo también. Por eso decía originalmente que podríamos considerar R2, R4 y R3 en paralelo. Aquí lo estamos viendo poco a poco. Así que el primer circuito dijimos que R2, R4 en paralelo. Acá tenemos R24, R3 en paralelo. Si usted se da cuenta de que R2, R3 y R4 están en paralelo, lo puede hacer de una sola vez. Bien, así que vamos a tomar este circuito y como dijimos que R2, 4, R3 están en paralelo, vamos a borrar esta parte.
corriente y este resistor va a sustituir el 2, 4 y el 3, así que se va a llamar 2, 3, 4. Y entonces en este caso, el 3 y estos dos son sustituidos por este. Así que vamos hacia acá. Note que si yo sigo la corriente en este circuito, la corriente que pasa por R1 pasa por R234 y llegamos entonces al terminal negativo de la fuente. Por lo tanto, podemos decir que R1, R234 están en serie. Y terminamos entonces con el circuito que llamamos equivalente. Tenemos la fuente y un resistor. La fuente con voltaje E, resistor sería R1, 2, 3, 4. Así que en este caso, tomamos el resistor R1, el R234 y lo sustituimos por este resistor equivalente. Bien, así que de esta manera reducimos este circuito. Vamos entonces a un segundo ejemplo. Tenemos este otro. Así que de nuevo te invito a pausar el video para que analices este circuito, lo reduzcas y una vez termines, continúas viendo el video para ver cómo fue la reducción. Seguimos reduciendo entonces este circuito. Vamos entonces a ver cómo fluye la corriente. Tenemos la corriente que pasa por R1. Nos encontramos con un nodo y aquí hay otro. Hay una corriente que sigue horizontal, que pasa por R2, toma esta curva, pasa por R4. Otra corriente que fluye a través de R3. Ambas corrientes convergen al segundo nodo, al que está en la parte de abajo, y de ahí sale entonces la corriente y finalmente llegamos al terminal negativo. Así que note que R2 y R4 están en serie. Así que debemos empezar por ahí. R2, R4 en serie. Bien, así que podemos hacer una copia de este circuito. Y R2 y R4 los vamos a sustituir. De hecho, vamos a eliminar R2. De hecho, vamos a eliminar esta parte completa. Y aquí tenemos lo que sería el equivalente a R2,4. Lo podemos dibujar de esta manera. Note que a través de él va a pasar cierta corriente. Quisiera, para adelantar un poco el trabajo, duplicar este circuito y ponerlo acá y trabajamos con este más tarde. Bien, aquí en este nodo tenemos las dos corrientes, la que sigue horizontal, que pasa por R2,4 y llega al otro nodo, y la de R3. Así que nos damos cuenta ahora que R2,4 y R3 están en paralelo. Y pasamos entonces del primer circuito a este, y ahora vamos hacia este acá abajo.
Vamos a eliminar entonces, para agilizar el análisis, este resistor, y a este, como es la combinación de los que están arriba, le vamos a llamar R234. Y este sustituye a estos dos. Y note que aquí la corriente está en rojo, pero en este circuito en particular nos damos cuenta rápidamente que la corriente que fluye es la misma que fluye por R1. Así que estos están en serie. Podemos escribir entonces que R1, R234 y R5 están en serie. Y terminamos entonces con lo que llamamos el circuito equivalente. Tenemos la fuente y un resistor, fuente con voltaje E, y el resistor equivalente R1, 2, 3, 4, 5. Y ese resistor sustituye a R1, a R234 y a R5.